Bueno, buen día. Hoy es sábado. Voy a leer en, cuando empiece por la Biblia, Juan 6. Pero antes, debo decir algo, lo que dijo Jesucristo. Jesús dice, la gente no cree ni quiere creer. Yo estoy más cerca que cualquier hombre. Si a mí me buscan, a mí me encuentran. Pero las personas, nosotros, todos, dudamos. Dudamos que eso sea cierto. Pensamos que eso es un decir, porque no está aquí, no lo vemos, porque está en el aire, confundido en el aire. Pero como no lo tocamos y no lo vemos, pues por supuesto no creemos. Nuestro creer se extiende solamente a lo que realmente vemos y tocamos. Pero deberíamos preguntarnos si alguno de nosotros realmente ha tocado el amor. O sea, cuando está enamorado, que se siente así extraño, que todo cambia, que el tiempo cambia, que se hace inestable, que estamos como nerviosos, ansiosos por ver a la pareja, a la persona que queremos, se nos va el tiempo en forma inmediata o cuando nos vamos se nos acorta, qué sé yo. No se hay veces que se alarga el tiempo cuando no la vemos y estamos ansiosos de ver a la persona. O la risa, ¿quién toca la risa? Nadie la ha tocado, pero existe. ¿Y quién toca la tristeza? Pero la hemos sentido, pero existe. O sea, hay cosas que nosotros no entendemos, aun cuando son evidentes para entenderlas. Cuando entonces Jesucristo dice, la gente no cree ni quiere creer en mí, o sea, en Dios, en Jesucristo mismo, es cierto. ¿Por qué? Porque no lo ven. Y ahí es donde está el problema que tenemos nosotros de creencia en algo. Porque no podemos creer en nosotros mismos. Porque si nosotros creemos en nosotros nada más, pues estamos errados porque no hacemos nada creyendo en nosotros. Ay, sí, estamos vivos. Muy bien. ¿Y cuántos sinsabores tenemos? ¿Y cuántos golpes nos hemos dado? ¿Cuántos aciertos y cuántas cosas hemos fallado? ¿Cuántas personas nos han hecho daño? No solamente físico, sino también espiritual. ¿Cuántas personas nos hacen sentir tristes? ¿O cuántas personas nos hacen sentir alegres, felices? Eso. Entonces eso también es creer en algo, creer en nosotros, creer en que sí existe. Creemos en el aire y el aire está ahí, no lo vemos, pero nos toca, pero está allí. Y el calor lo sentimos, pero no lo vemos, está allí. Y el frío igual. Entonces hay cosas que no existen, que aparentemente no están, o sea, son intangibles, son, sí, son intangibles, no son tan, no se pueden tocar. Y creemos en ellas, porque lo sentimos, pues. Entonces, ¿por qué no creer en Jesucristo? ¿Por qué no creer en Él? Ah, porque no está. Pero Él estuvo y está. Bueno, voy a leer esto entonces. Se llama Juan 6 y voy a empezar por esto de que dice aquí. Dice así, bueno, vamos a empezar por esta. Dice así, ese es 6:22. Concurso de los oyentes en busca de Jesús. Imagínate tú. Dice así la palabra de Dios. Ya va. Dice así. Al otro día la muchedumbre estaba al otro lado del mar. Echó de ver, echó de ver que no había sino una barquilla y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca,
sino que los discípulos habían partido solos. Pero llegaron a Tiberíades, barcas cerca del sitio, donde habían comido el pan. Después de haber dado gracias al Señor, y cuando la muchedumbre vio que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos tampoco, subieron en las barcas y vinieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Y entonces dice aquí, Jesús pan de vida para los que creen en Él. Oigan esto, Jesús pan de vida para los que creen en Él. Dice, habiéndole hallado al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has venido aquí? Le contestó Jesús y dijo, en verdad os digo que vosotros me buscáis, no porque habéis visto los milagros, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Procuraos no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os da, porque Dios Padre le ha sellado con su sello. Dijéronle pues, ¿qué haremos para hacer obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Ellos le dijeron, pues tú, ¿qué señales haces para que veamos y creamos? ¿Qué haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, según lo que está escrito. Le dio a comer pan del cielo. Moisés le dio a comer pan del cielo. Díjole pues Jesús, en verdad os digo, Moisés no os dio pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que bajó del cielo y da la vida al mundo. Dijeronle pues ellos, Señor, danos siempre de ese pan. Les contestó Jesús, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá más hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero yo os digo que vosotros me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y al que viene a mí, yo no le echaré fuera. Porque he bajado del cielo para hacer mi voluntad. No, para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que se me ha dado, sino que resucite el último día, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga la vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Murmuraban a él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Pues ¿cómo dice ahora que yo he bajado del cielo? Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros, nadie puede venir al Padre sino por mí, porque me ha enviado. No lo trae y yo lo resucitaré el día en que los profetas, en el último día. En los profetas está escrito, y serán todos enseñados de Dios. Todo el que oye a mi Padre y recibe su enseñanza viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que solo el que está en Dios ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene la vida eterna. Después sigue diciendo, yo soy el pan de vida.
vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Este es el pan que baja del cielo, para el que coma no muera. Yo soy el pan de vida, bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo. Disputaban entre los judíos diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, que el que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida entre vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Así como el que me envió, así como me envió mi Padre, vivo y vivo yo por mi Padre. Así también el que me come a mí, vivirá por mí. Ese es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron los padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo digo enseñando en una sinagoga de Cafarnaúm. Después dice esto, y es importante. Luego de haberlo oído, muchos de sus discípulos dijeron, duras son estas palabras, ¿quién puede oírlas? Conociendo Jesús que murmuraban, sus discípulos, les dijo, esto os escandaliza. Pues, ¿qué sería si vieras al Hijo del Hombre subir allí donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque sabían que Jesús desde el principio, porque sabía Jesús que desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes eran los que había de entregarle, y quién era el que debía entregarle. Y decía, por esto os dije que nadie puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se retiraron, ya no le seguían. Y dijo Jesús a los 12, ¿queréis ir vosotros también? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres santo, el santo de Dios. Respondióle Jesús, no he elegido yo a los 12, y uno de vosotros es un diablo. Habla de Jesús Iscariote, porque este es uno de los que había que entregarle. Bien, aparentemente esto es largo lo que es Juan 6. Esto no lo leí completo, pero es Juan 6. Pero es importante saber que Jesucristo en este momento lo que está diciendo es que la gente no cree. O sea, cuando Él dice yo soy el pan de vida, Él está hablando del pan espiritual, no el pan que estamos masticando nosotros, no. Y cuando dice la sangre, tampoco es la sangre de material, sino la sangre espiritual. O sea, cuando Él dice crean en mí, no porque haga un milagro, crean que el Padre me envió y yo soy en el Padre y el Padre está en mí. Eso lo dice Jesucristo. Y le dice, si no creen en eso, ¿cómo vamos a hacer? Jesucristo es el único que ha dicho la verdad en el mundo. O sea, no hay nadie en el mundo que uno consiga que ha dicho la verdad siempre. No la han dicho, nunca la han dicho. Siempre hay una mentira, siempre hay una excusa, qué sé yo. Algún artificio colocan. Pero realmente no hay nadie, ninguna persona conocida o que se haya conocido en la historia que haya dicho siempre la verdad y que por la verdad hayan muerto, lo hayan matado, lo hayan asesinado, lo hayan torturado.
Una persona que no habló cuando lo acusaron injustamente. Y aún estando ahí clavado en el madero, bueno, lo perdonó. Pero en cierta forma, cuando Él dice, crean en mí, así no lo veamos. Así digamos, es que Él no está aquí, es que yo no lo veo, es que yo no lo toco. Sí está, es el espíritu, la vida, la pila espiritual. Dios nos está diciendo, yo soy la vida y yo lo resucitaré. Nosotros, en el cuerpo, como Él dice, el cuerpo no aporta nada, no es importante. El cuerpo, ¿por qué? Porque tiene una duración, es perecedero. Entonces ese cuerpo falla, se enferma, se adolece, se rompe, se arruga y de paso de eso, en algún momento dado ya no tiene los órganos, ya no tienen funcionamiento, ya empiezan a funcionar mal y esas fallas ocasionan que las personas se fallezcan. Bien, pero entonces cuando fallecen, ¿qué pasa? Está el cuerpo ahí inerte, frío. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se mueve? Ah, porque se murió. Pero está bien, pero él hablaba y oía y escuchaba y sentía. ¿Por qué no siente? Porque no tiene espíritu. Pero el espíritu puede ser que se haya ido, donde dice Dios, que se haya ido a la luz. Entonces Dios da vida después de esa muerte corporal y pasamos a ser parte del aire. Por eso que Él dice, la gente no cree ni quiere creer. Yo estoy más cerca que cualquier hombre. Imaginen nada más a decir eso, que Él está más cerca que cualquier hombre. Nosotros vemos a una persona y está al lado de nosotros y ok, está cerquita. Jesús dice, yo estoy más cerca que esa persona. ¿Por qué? Porque está en espíritu con nosotros. Quizás esto no se entienda. Quizás es difícil entender que uno diga, pero ¿cómo es eso que una persona que no vemos, alguien que no sabemos quién es, que lo vemos nada más en una imagen que hemos visto pintada, y decimos ese es Jesucristo, ese es el Dios de la misericordia, o ese es el Espíritu Santo, o sea, o ese es el corazón de Jesús? Vamos, esa es una estatua, esa es una imagen pintada, puede ser que esa sea la que representa, que Él dice, ve, yo, véanme. Se ha dado a conocer, sí, lo hemos visto, mucha gente lo ha visto, mucha gente ha visto a Jesucristo, pero no es que uno diga no creo en Él, sino que si se aparece debe ser porque creemos en Él. Aquellas personas que hayan visto a Jesucristo es porque creen en Él sin haberlo visto, como Santo Tomás que le metió Dios, dijo, pero bueno, ponga el dedo, mete el dedo en la llaga, pues. Entonces vas a creer porque metiste el dedo. Ver para creer, no hay necesidad de ver para creer. Jesucristo está vivo y Jesucristo está en nosotros. Y si nosotros no tomamos eso como una verdad, que Él es el enviado, que Él es el que realmente vino a darnos unas lecciones de vida y decirnos, óyeme, no es el cuerpo lo más importante es el espíritu, esa es la vida. Y tú vas a la vida cuando salgas del cuerpo, vas al aire, vas a la luz. Y hay otros que irán a la oscuridad, por supuesto, porque hay dos fuerzas que se mantienen o que luchan una con otra. Eso es lo que, bueno, eso es lo que yo creo, pues, y eso es lo que yo entiendo de la lectura. Entonces, bueno, ojalá y se haya entendido lo que dije, pues, con mis errores y todo lo que quiera. Pero bueno, esa es lo que yo creo que debemos saber, creer. Bueno, hasta luego, pues, chao.